El Valle de Tena es uno de los valles más característicos del Pirineo, por su belleza y sus servicios, pero durante muchos años ha permanecido dedicado a actividades del sector primario, ganadería, explotación forestal y agricultura de subsistencia, lo que ha facilitado el mantenimiento y arraigo del idioma y la cultura. Una de las localidades más importantes del Valle de Tena es Panticosa, lugar enclavado en la confluencia de los ríos Caldarés y Volática, muy cerca de la frontera con Francia, en contacto con la lengua gascona. Hoy, Panticosa es conocida mundialmente por sus pistas de esquí y su entorno inigualable de gran belleza paisajística, con algunas de las mayores cumbres del Pirineo, donde se conservan costumbres y tradiciones centenarias, pasadas de generación en generación, como el legado milenario de su lengua, el aragonés panticuto, vehículo de comunicación habitual entre las gentes que allí viven. El Alto Aragón es el espacio tradicional de conservación del aragonés, una lengua minoritaria que se resiste a desaparecer y que a pesar de su retroceso se sigue usando con cierta vitalidad en muchas comarcas, valles y localidades. El aragonés es una lengua románica, es decir, deriva directamente del latín hablado en estos territorios sobre un sustrato prerromano. Es una lengua emparentada con el catalán, el francés, el gascón, el occitano y en menor medida el castellano, el gallego y el asturiano. El aragonés se llegó a utilizar en todo el territorio histórico de Aragón y a lo largo de los siglos ha sufrido un proceso social, económico y lingüístico de degradación que le ha llevado a quedar arrinconado en el norte de Aragón. El Pirineo y Prepirineo, con sus valles, han sido las zonas donde mejor ha perdurado el aragonés. Así, en el Valle de Tena y especialmente en Panticosa, se ha mantenido vivo como medio de comunicación y de expresión de sus vecinos, donde hoy se habla un aragonés muy bien conservado en sus rasgos lingüísticos más genuinos, reflejo de lo que se ha hablado en toda la comarca de Alto Gállego hasta no hace mucho tiempo, y que se sigue utilizando en distintos grados de castellanización en muchas localidades cercanas. Es el panticuto la manera de denominar al aragonés hablado en Panticosa, el cual no difiere apenas del aragonés hablado en los valles colindantes, siendo los rasgos peculiares unos pocos, frente a la mayoría de la estructura y el vocabulario que es común con el resto de valles donde se ha mantenido con mucha vitalidad e incluso como única lengua de comunicación hasta la década de los años 60. Sin embargo, a partir de la década de los 70 se producen una serie de transformaciones económicas y sociales que produjeron cambios profundos en la comarca: la construcción y puesta en marcha de la estación de esquí de Panticosa, la construcción del pantano de Búbal y la expropiación de las mejores tierras de cultivo. Ello supuso, por un lado, el despegue económico de la zona y la mejora de las condiciones de vida, pero por otra, la llegada masiva de trabajadores y personas de habla castellana. Asimismo, la generalización de la escuela influyó en la pérdida del idioma y en la asunción paulatina e inconsciente de un rechazo a la propia lengua por considerarla de poco valor. Este hecho coincidió con un proceso de migración a las grandes ciudades y una generalización absurda de rechazo a lo rural frente a lo urbano, proceso en el cual la lengua sufrió un severo desprestigio. A pesar de todos estos elementos negativos, en los últimos años se ha iniciado un proceso de resurgimiento y dignificación de los valores culturales y lingüísticos de nuestras comarcas y valles, y el aragonés está presente en la cultura, la música, los libros y en las conversaciones de muchos pueblos que han mantenido su lengua, como es el caso de Panticosa y otros núcleos del Valle de Tena en la comarca del Alto Gállego. Este patrimonio lingüístico vivo es un elemento de nuestra cultura, de la idiosincrasia de nuestros pueblos y de las gentes que lo habitan. Es un medio de comunicación y de expresión que ha servido para relacionarse, para transmitir entre generaciones unos valores, unas formas de vida que en muchos casos están desapareciendo. La falta de conciencia lingüística de las generaciones que vivieron la posguerra
la falta de referentes culturales e institucionales en la propia lengua, el desprestigio sufrido en la escuela y en las salidas hacia los núcleos urbanos han llevado al aragonés a un retroceso geográfico y generacional, quedando su uso habitual en algunas localidades como Panticosa. Sin embargo, es posible oír el aragonés en las conversaciones de los vecinos en el Alto Aragón, en ocasiones mezclado con el castellano o utilizado en las conversaciones de las actividades más íntimas de la comunidad, como el hogar, la caza, las fiestas, las tradiciones, las supersticiones o la ganadería. En este vídeo se da a conocer un patrimonio lingüístico vivo, el aragonés, que se ha mantenido de generación en generación y que todavía vive en muchas comarcas y valles del Alto Aragón y en algunas localidades del norte de Zaragoza. El aragonés, utilizado en el Valle de Tena, se enmarca dentro de un modelo de aragonés central muy similar al utilizado en toda la comarca Alto Gállego y en la parte occidental de la comarca de Sobrarbe, Sobrepuerto, Ribera de Lara y valles de Puértolas y Vallebió, pero mejor conservado y con un mayor nivel de uso entre sus habitantes, especialmente en Panticosa, donde mejor se ha mantenido. Los rasgos lingüísticos característicos del aragonés del Valle de Tena son los siguientes. Uso del sistema de artículos o, a, os, as y la coexistencia del artículo masculino plural es. Uso transvocal de las formas lo, la, los, las, pronunciadas generalmente ro, ra, ros, ras. Conservación de las estructuras verbales de la mayoría de los tiempos, como los imperfectos en eva, iva, procedentes de las respectivas desinencias latinas. Quereba, dormiba, teneba, feba. Así como las formas propias del aragonés en los pasados, metioron, vides, trovoz, baxoron. Además de formas verbales irregulares muy comunes en el ámbito de uso del aragonés, como tiengo, viengo, veigo, creo. Un rasgo peculiar y exclusivo del aragonés de Panticosa es el uso de desinencias verbales de condicional de indicativo en arba, herba, irba. Por ejemplo, puyarba, ferba, tenerba. El aragonés de Panticosa también realiza la formación del posesivo aragonés en su construcción con artículo. O lugar, mío, a mía muller, os fillos nuestros, es suyos güellos. También se da la formación del plural añadiendo directamente una S al singular, pozals, arañóns, chóvens, y también las palabras acabadas en R, en cuyo caso dicho sonido desaparece, mullés, lugás, quixidós, pastós. También son comunes las formas del verbo estar, que son habituales en todo el Alto Aragón. Tú yes, el ye, ellas yeran. Existen formas impersonales del verbo haber con conservación del complemento pronominoadverbial i, derivado del latín ibi. Va, beba, paiga, baberba. El uso del verbo fer tiene un empleo generalizado en todas sus formas verbales. Fer, fendo, feto, feba, fizos, feré, ferían, fagas, fesen, conformando además muchas perífrasis verbales muy habituales en todo el Alto Aragón, como fer garras, fer goyo, fer ploros, fer veniragüenas, fer honra, fer servir, fer momos.
Uso de los indefinidos bel, bela y los correspondientes pronombres belún, beluna. Uso del complemento pronominoadverbial en ne, con su uso partitivo o acompañando verbos de movimiento, tenasito, damené, non queda, no entiengo, váxatene, así como las construcciones con pronombres de tercera persona, len, lesné, para traducir las formas castellanas seló, selás. L'enferva a ixa muller, no les ne digas, aros zagals, dálene a ella. Pervivencia generalizada de oclusivas sordas intervocálicas, como capeza, crapa, cachico, trovato, charticar, junto con participios acabados en ato e ito, puyato, baxato, dormito, meneito. En lo relativo a la fonética, la zona refleja unos elementos claramente aragoneses y de forma mayoritaria se conservan en el léxico los rasgos propios de la evolución del latín en el aragonés. Conservación de la F latina: filar, fongo, fillo, fumo, farto, pollarasca, fierro, ferratura. Diptongación de formas procedentes de O y E breves tónicas latinas frente a las del castellano que no diptongan: esquiruelo, huembro, fuesa, tozuelo, huello, tieda. Evolución de G y J iniciales latinas al fonema palatal africado sordo che, chelato, choven, chenoyo, chitano, chugar. Conservación del sonido prepalatal fricativo sordo she, tixidor, buxo, cachico, cruxito, baxatón, empuxar. Mantenimiento del fonema palatal lateral elle, procedente de los distintos grupos de consonante más yod, frente al velar fricativo sordo del castellano: treballar, orella, ovella, palla, pelleta, tinallo, baralla. Conservación de los grupos consonánticos latinos PL, CL y FL: plorar, plenar, plegar, clamar y flama. En cuanto al léxico, aunque la mayoría es de procedencia latina, podemos encontrar vocablos de raíz prerromana, como lurte, ibón, chorripatizo, así como otros de influencia francesa o gascona, como viera, botura, arsián, jeús, napech. Una lengua sigue viva mientras los hablantes que la utilizan quieran mantenerla, hacer de ella un instrumento de comunicación, una forma de transmitir a las siguientes generaciones la cultura y la forma de vivir. Pero una lengua también vive cuando tiene prestigio, reconocimiento y sirve para crear y expresar todo lo cotidiano, cuando se utiliza en la calle, en el bar, en las tiendas, en los actos públicos y culturales, en los medios de comunicación. No tiempo de lo carnaval, pues se fue o Pedro Palla. Se trataba de hacer un muñeco de palla y con chaqueta, pantalones y botas y gorra, y luego lo sacábamos fuera del lugar, le clavábamos buen bata y después le pegábamos fuego, y ahí se terminaba ya el carnaval. Ahí ya se le daba al fin a la fiesta. Pues iban muchos caspillos, las mujeres, iba de casa en casa y te daban, en un sitio te daban una longaniza, en otro huevos, en otro, luego se fue todo una lifara para todos. Ya el último día se fue para despedida, y cuando ya se terminaba Sevilla era cuando se le pegaba fuego a Pedro Palla, al famoso Pedro Palla.
Bueno, pues yo les voy a contar una también de lo que yo no la vi, pero le he oído contar por aquí cientos de veces. Resulta que me va aquí un mensaje en casa de él que lo llamaban los ducos cans. Y tenía tanta fama de domarlos y endrazarlos que venía chen de todos lados para que les enseñara ahí las buenas maneras y pues sí. Y un buen día veo unos condes en los baños y tenían un can dichos latigueros dichos que no vicioso no les creba comer haciéndoles. Pero uno les dijo, coño, pues en Pánticos venía uno que para los cans se defiende como un león. Y entonces ¿qué hizo? Pues yo se arregló y bajaron aquí con la mujer y el can y preguntaron por ese señor que lo llamaban el Oducos Cans, y este era de Casavero, claro, está como digo. Y entonces cogió, lo llevaron a Casavero y preguntaron, y se presentó que dice que era el conde de Mirablanca y que no sé cuántos que tenía con la mujer y lo can y esa cosa, y que venían a verlo y veró y no se puso guantes y dice, bueno, escucha, pues atastí que si tú ya es conde ya soy duque y vamos a ver lo que se puede hacer. Y digo, es que verá usted, tenemos un perrito que querríamos que se... Bueno, y eso ya me encargo yo, no se preocupe, que eso que fan, que no come mucho, que no... Y yo ya lo entraré yo. Y total que les dejaron al can, se echaron un bel latigazo y los condes se le arrearon todos los baños. Les di cosa decir que no tornaran antes de 15 días, y cuando los 15 días pasaron estaban volados y antes de hoy estaban en la cruz para ir a ver hoy. Y cuando plegan allí, el otro, un momento, que ya te dije que si tú y esconde yo soy duque y nos vamos a posar y echar un trago y luego hablamos de can. Pero nada, aquí mando yo. Se echó el trago y la mujer que lo que va a ver Ocan enseguida les enseñó por un, espera un momento, y les hizo por un garitón, por una viajeta miradero, vieron Ocan y un momento, no digáis cosa, cogió un casco de cebolla, un cacho de cebolla que tenía cruda, le echó antes de gastar se los había tragado abuelo. Y estaba el otro, ¿qué es posible? Dijo, ¡hala! ¿Y cuánto le debemos? No sé cuántos reales le cascaron porque no, y se fueron contentos de haberles enseñado. Come las almóndigas, come la sopa, todo lo que le echaban, hasta los cachos de pan seco. Y se no hizo más que darle fama, y luego todo el mundo hablaba de Ducos Cans, que era un fenómeno. Hola, que se hizo instructor de Cans. Y si hubiera vivido unos años más, hubiera hecho la musbaña. Jabe las añadas que beba un viejo aquí en Panticosa, y lo tenían más bien para hacernos tener miedo a los críos chicotones, y se iba a trabajar y se envolvía a casa porque decía que hasta los pájaros lo insultaban porque le feban cucú, y después los críos con las latas viejas lo arrascaban por las paredes de las casas. Entonces con todo eso nos feban tener mucho miedo y apretábamos a correr por allí a escondernos, estaba en la puerta o de algún lado, y la verdad es que lo pasábamos bien. Hostia, aquel día que nos queríamos llevar a aquellos dos chavalas, ¿te acuerdas? Que nos esturracemos. ¿A quién? Aquellas dos zagalas. Hola. Las bastimos hasta Puente de la Reina. Ah, sí. Y como no querían, digo, ala, las bastimos del coche. Ahora pedal. Y ahora vuelven por aquí otra vez. Para que veas. ¿Te acuerdas que les fue yo? Gatamos ni nada. ¿Y dónde has mercado los balones esos? Sí. Que no me entiendo a mi hija. Así. Y así pasemos la noche. Bien. Ya les le dije, digo, este cocer habrá marchado con Beluna por astístara. Pues yo ya estoy tastitar a punta de la facera. Yo como no me va la chorga tanto como la tuya, pues... para. Pues si yo más viejo que tuyo. Y... Hola, pero claro, me acordaba del difunto mi tío Simón. Hostia, él también. Cuando freban que se le habían cravitado a mula. A mula, ¿no? Y se me han cravitado a mula y no he podido replicar cuando más quedó caldo. La hostia. Se había rato todas esas pizcas. Toma, no. Hostia, que lo llevas llevas para mí, hombre. Toma, no. Y eso ya no sale ahora.
Bo. Sí. Ahora las pocas hacen nota que nos cuentan los países. Otras ya nada. Jo. Las calamidades pasaron entonces. Nosotros ya nos quería tofartos. Sí. En casa no faltaba conchis, ni patatas, remolachas y toda la hostia. Bien se valía. Pues sí, de aquellos viejos. Ahora, ¿cómo dirían bonitos los jóvenes ahora? Creo que hemos aprendido bien. ¿Has Nos visto? aprendí por dónde coger ajada. Tú y yo que nos enseñabas hemos aprendido bien. Hombre, y no nos nosotros. cuento. Hostia. Copón. El otro día me bastí una ajada, va uno, me cagó en la pisa, la rasina frente y dice, me cago en la hostia esta cabrona. No sabía ni por dónde pillarla. La pregunta esta razón a frente que se volota atrás. Y estuvo media hora sin conocimiento. Digo, no te caes mal, no. Y aprenderás a pisar una herramienta que no conoces. Pues que cuando yo hice la mili, me trobé a ti en Sabiñánigo como de hecho. Hostia, y tampoco son brutos esos. Anda, que son brutos. Pero claro, bueno, en los chesos, yo y los catalans que me evaporaste, Sí. los catalans charrando no catalán, y le hice yo a este, digo, mira que estos nos van a joder, ¿eh? Sí, digo, sí. ya que tú y cheso y yo soy de Panticuto aquí, Sí, y sí. a la fabla y era Parecita, misma, aquí sí. pues unos entendemos nosotros también, aquí que... Y es muy parecita, te entiendes muy bien. Sí. que Panticuto claro, y Ocheso y los sótanos, pues es casi igual. Y es diferente, ellos lo tienen así más brutencos, las voces. Nos clavamos, Pero al final nos es muy clavamos parecido. hasta a la remezcla y ahí pues hasta que al final son tuvo un kill para ti Sí, todos sí. los catalans. Ahí sos, hombre. Bueno, Hombre, por Dios. jodo. Claro. ¿Dónde va a parar? Eso y lo panticuto, pues Sí. se entiende una perfectamente. Muy parecito.